Bajo la consigna Somos Solidaridad, Somos PIT-CNT, la Central Obrera se organizó para colaborar con los afectados por el accidente climático ocurrido en Dolores, departamento de Soriano. Desde el PIT-CNT se llamó a los trabajadores del país a colaborar con los ciudadanos afectados. De 9 a 18 horas en el local del PIT-CNT, ubicado en Jackson 1283, se están recibiendo artículos de limpieza, materiales de construcción, alimentos no perecederos, ropa de cama, juguetes para niños, entre otros artículos. Asimismo, la Brigada Pepe de Lía está en Dolores contribuyendo en la reparación de los daños causados por el tornado. El PIT-CNT, junto con otras organizaciones sociales, trabajan para recuperar el hospital, quitando escombros, levantando chapas y realizando tareas solicitadas por el Sistema Nacional de Emergencia. Y le damos la bienvenida al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Un gusto recibirlo. ¿Cómo te va, Fernando? Un placer estar con ustedes, como siempre. ¿Cómo está organizándose el PIT-CNT? Recién compartíamos que en la sede central de la calle Jackson están recibiendo, pero están en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencia, me imagino. Sin duda, y con el comité departamental, porque en cierta medida lo primero que hicimos como PIT-CNT fue hablar con el Sistema Nacional, en particular con Juan Andrés Roballo, con la ministra de Vivienda, porque son actores, con el de Transporte, porque son actores centrales del gobierno y quienes van a tener la mayor responsabilidad en la reconstrucción de Dolores, y por otro lado con el intendente Bascú y particularmente con quien está en el Sistema Nacional de Emergencia Local, a los efectos de que la ayuda del PIT-CNT fuera coordinada con los actores nacionales y departamentales. No ir como una isla a ver qué se podía resolver a los compañeros, sino ir como parte de un sistema que quiere proteger la vida, la salud, la integridad de los habitantes de Dolores y de quienes iban a ayudar. En esto tenemos que ser muy reflexivos. A nosotros se anotaron cientos de trabajadores, pero Dolores admitía determinada cantidad de trabajadores para la primera tarea, que es levantar la chapa, sacar el escombro, limpiar la ciudad, tratar de que vuelva la energía eléctrica. Entonces eso también hay que dosificarlo y al mismo tiempo reflexionar. No se trata que en una semana, cuando el tema deje de ser noticia, o en un mes, cuando el tema deje de ser noticia, toda esta situación catastrófica va a haber terminado. Se trata de reconstruir una ciudad. Reconstruir una ciudad supone que el gobierno nacional, el gobierno departamental y los técnicos elaboren un plan y que el movimiento sindical coloque, entre otros, personal capacitado para determinadas tareas para reconstruir esa ciudad que fue demolida. Es decir, la ayuda inmediata, por suerte para los trabajadores uruguayos, para las organizaciones de la sociedad. Yo he visto clubes deportivos, partidos políticos, organizaciones de diversos tipos que están haciendo campañas similares. Y esto de las cosas más valiosas, porque es que surge del seno de la sociedad aquella cosa que creíamos que estaba dormida, que es la solidaridad, ¿verdad? La solidaridad con el que le pasó un accidente climático y perdió su casa, perdió su techo. Hay niños que dicen, llegué a mi casa y no existía. Ustedes saben el impacto que eso significa para un niño, para una persona mayor. Esa solidaridad nosotros la tenemos que dosificar. Por ejemplo, el Zunca tenía preparado 100 trabajadores todos los días de esta semana. Esa tarea tuvo que suspenderse. El PIT-CNT tenía organizado al menos 100 trabajadores durante 4 días. Eso tuvo que suspenderse. ¿Por qué? Porque no que tenemos voluntad, no, porque si colocáramos 900 personas en Dolores hoy, en vez de ayudar... Complicamos. Si colocamos un camión más en Dolores, en vez de ayudar, complicamos. Entonces, entiendo la ansiedad de los compañeros nuestros en querer hacerlo ya, porque el ya es la ansiedad, las ganas de ayudar al compañero, pero hay que dosificarlo porque esta va a ser una tarea de reconstrucción de varios meses. Claro, esto no se hace de un día para el otro. Yo hablé mucho con los doloreños, porque soy amigo de muchos doloreños y compañeros de otros. Ellos están con un fervor bárbaro, con unas ganas bárbaras de salir adelante, de poner sus propias manos, sus propios hombros. No están digamos, con esa sensación de que pasividad. No se puede hacer nada. Por el contrario, están con ganas, con fuerza, con energía, sabiendo que va a haber compañeros de todo el país colaborando con ellos, pero que ellos también van a colaborar en la reconstrucción. Entonces, digamos, sabemos que no es un tema de corto plazo, que precisa solidaridad sostenida durante varios meses, y a eso se va a dedicar el PIT-CNT, a planificar junto con el Sistema Nacional de Emergencia, no aislado, no llegando Dolores en cualquier momento, llegando cuando se coordine. Y al mismo tiempo, en la medida que se requieran materiales de la construcción, como lo ha planteado el presidente Vázquez, nosotros vamos a colaborar
también de forma ordenada, porque si cayéramos todos con los materiales hoy a Dolores, no tienen dónde colocarlos, ¿me explico? Claro. Entonces, todo esto tiene que ser coordinado con el Sistema Nacional de Emergencia, con el Comité Nacional de Emergencia. En ambos lugares el PICNT está participando activamente y en la medida que nuestros compañeros que están referenciando el problema nos vayan diciendo se precisa tal o cual cosa, vamos comunicando a los compañeros. Pero ayer de verdad quedamos conmovidos en un día feriado y llenamos el PICNT de artículos de limpieza, de alimentos, de pañales, de ropa de cama, y la gente entendió que lo que se precisaba era eso, que no tenía que llevar otras cosas, porque eso muchas veces complica. Por ejemplo, ropa ahí no se precisa más. Claro, sí, el propio presidente de la República lo decía, no se necesita más ropa para adultos, sí se necesita ropa de niños, ropa de bebés y otra cantidad de implementos que, bueno, algunos de ellos tú lo mencionabas. Sí, en las últimas horas hubo algunas críticas, por ejemplo, a ANCAP, porque una organización le pidió, la Cruz Roja le pidió materiales a ANCAP y ANCAP dijo no, los materiales se los vamos a entregar al SINAE. Alguna gente interpretó allí, bueno, ¿por qué? Digo, hay chacras, ¿por qué es que no sé, por qué ANCAP no le da lo que le pidió la Cruz Roja? Y bueno, en el entendido de que es el Sistema Nacional de Emergencias el que es que todos tenemos que remitir ahí, porque hay un orden institucional en el Uruguay. Está nombrado el Sistema Nacional de Emergencia y tiene un responsable que es Juan Andrés Roballo. Y hay un comité de emergencia local, departamental, que lo preside obviamente el intendente Bascú. Ellos son las referencias. Es decir, nosotros no vamos a ser constructores de política. Vamos a contribuir a la política que determine el Sistema Nacional de Emergencia o el Comité Departamental de Emergencia. De lo contrario sería un caos. Cada cual agarraría. Entonces, ANCAP está bien que focalice en el Sistema Nacional de Emergencia. Y nosotros también vamos a volcar en el Sistema Nacional de Emergencia. Porque, digamos, la solidaridad no es patrimonio de ninguna organización, ni de la nuestra, ni de la Cruz Roja. Es patrimonio de los uruguayos. Los uruguayos son los que han, en forma sólida y consciente, sacado cosas de su casa para llevarlas a esta solidaridad. Ahora bien, cuando se empieza una discusión de fondo, lo que hay que plantearse es cuáles son los objetivos de corto plazo y naturalmente que vuelva la luz, que haya hábitat para la mayor parte, que la escuela se pueda reponer lo antes posible donde fueron afectados los locales, que los liceros que fueron devastados funcionen en algún sitio y claramente reconstruir la ciudad. Esto no es una tarea de una semana, porque dentro de una semana probablemente esta no sea la noticia central de los informativos centrales del país. Sin embargo, tiene que ser para nosotros la noticia central de cada día para organizar brigadas, para organizar, para juntar materiales, para construir solidaridad en el largo plazo, cuando ya las cámaras no estén en Dolores, ¿me explico? Sí. Y eso el PICNT tiene que estar, y la gente, lo suficientemente consciente para que aún sin los flashes de la televisión, los movimientos sociales puedan seguir contribuyendo. Y el Estado uruguayo, que tiene la principal responsabilidad, contribuya al armado de un plan que reconstruya la ciudad de Dolores, porque 30%, un poco más de la ciudad de Dolores fue devastada. Y eso significa que no hay nada, que probablemente haya que reconstruirla desde cero. Nuestros compañeros que están allá, los informes que mandan periódicamente son drásticos de la situación. Sin embargo, también nos dicen que el estado de ánimo de los doloreños y la ayuda que recibieron, porque hay que ver la cantidad de mercenarios que tienen familiares allí que se movieron, la gente de Nueva Palmira, la gente de Carmelo, que ahora está en una situación horrible y que desesperadamente nos pedían a nosotros para ir, y nosotros decíamos, tenemos la brigada armada, tenemos los ómnibus para ir, pero no podemos ir porque el Sistema Nacional de Emergencia nos dice que si hoy colocamos a esa gente ahí, le generamos más complicaciones que beneficios. Y bueno, eso es lo que hay que graduar. Es decir, que nuestra desesperación por ayudar no se transforme en un trastorno. Por el contrario, que el PICNT sea capaz de graduar la ayuda. Y en eso estamos, hemos trabajado todo el fin de semana y la verdad que nos sentimos conmovidos por los uruguayos. No esperábamos menos tal vez, pero nos sentimos conmovidos porque en un momento donde estamos viendo que hay una crisis de este tipo, la mayor parte de los uruguayos, sin distinción de partido, de credo religioso, de club de fútbol, va y ayuda, contribuye, los jugadores de fútbol construyendo un partido. Todo se organizó rápidamente. Y todo además, muy rápidamente. Lo que dice que todavía la sociedad uruguaya, por suerte, porque a veces eso está en discusión, sigue siendo muy solidaria. Por eso el eslogan nuestro, somos solidaridad, somos PICNT, porque también nuestro eslogan fundacional es unidad, solidaridad y lucha. No es solamente la lucha por salario, no es solamente la pelea, también en algunos momentos es parar un poco para contribuir con aquellos que están en una situación muy dura, muy grave, que
que conmueve. Entonces ahí me parece que vimos lo mejor de los uruguayos y a mí por lo menos me conmovió enormemente, ¿no? Fernando, cambio de tema para pasar a otro tema que hace a nuestro continente. Vamos a ver el siguiente informe y luego conversamos sobre el tema. Con 367 votos a favor y 137 en contra del impeachment, 7 abstenciones y 2 ausencias, la mandataria queda ahora en manos del Senado. La Cámara Alta será la responsable de evaluar si Rousseff se mantiene en el poder o debe dejar su cargo. Para que el juicio político prosperara, se necesitaban al menos 342 votos, mientras que el gobierno buscaba 172 para archivar el proceso. Antes de que finalizara la votación, el oficialismo admitía la derrota. Os golpistas venceram aqui na Câmara, mas dizer para vocês que a luta continua. Ahora, a través de una votación en la que se necesita mayoría simple, es decir, 42 de 81 votos, el Senado decidirá si el proceso sigue en curso. De ser así, Rousseff deberá separarse de su cargo durante al menos los 180 días en los que se desarrolle el juicio político, mientras su vicepresidente y exaliado, a quien la presidenta catalogó de traidor, Michel Temer, la reemplazaría. En un tercer día de debates, el presidente de la Cámara Baja y quien encabeza el impeachment, Eduardo Cunha, comenzó la votación alrededor de las 6 de la tarde y llamó uno a uno a los 513 diputados a votar, quienes realizaron una pequeña intervención antes de emitir su veredicto. Algunos diputados invocaron a Dios y mandaron saludos a sus hijos, mientras que otros hablaron de un golpe de Estado. Incluso uno, Glauber Braga, tildaba a Cunha de gángster. Entre gritos y abucheos, la sala de votación estuvo envuelta en fuertes discusiones. Durante la jornada del domingo se llevaron a cabo diversas marchas y manifestaciones de quienes defendían a la mandataria y quienes buscaban el impeachment. Todo o povo brasileiro deseja que seja varrida a corrupção da nossa nação, com o impeachment, que haja investimento dos empresários, porque está tudo parado. Las calles de más de 20 estados de Brasil se tiñeron de rojo, el color del Partido de los Trabajadores, de Dilma Rousseff, y el verde y amarillo, símbolo de la oposición. La división del país fue evidente. Una valla de casi 1 kilómetro de largo separó la explanada de los ministerios en Brasilia y dejó a un lado a los partidarios de Rousseff y al otro a los detractores del gobierno. Muy cerca de ser destituida Dilma Rousseff en Brasil, lo que crea una situación muy complicada en toda la región. Sin duda, es un golpe de Estado. Se podrá disfrazar, es muy similar a lo que pasó con Lugo en Paraguay. Naturalmente que tiene un apoyo legal, pero alguien que fue elegida por el pueblo no debería poder ser quitada por 300 y pico de diputados, ¿verdad? Alguien que tiene decenas de millones de votos. En todo caso será el mismo proceso democrático el que debería decidir si el partido de Dilma continúa en el gobierno o no. Entonces es un golpe a América Latina, es un golpe a las democracias. No hay que mirar a Brasil como si fuera algo lejano al Uruguay. Es el principal socio, uno de los principales socios comerciales de Uruguay. Pero además tenemos naturalmente un vínculo histórico con Brasil y con Argentina, que cualquier cosa que suceda en Brasil o en Argentina afecta naturalmente al Uruguay. Entonces, ¿cuál es la primera reflexión? El movimiento sindical uruguayo se va a movilizar en defensa de la democracia brasilera para apoyar a Dilma necesariamente, ¿no? Porque nosotros también tenemos que hacer preguntas sobre qué pasó en Brasil a nuestros compañeros del PT, a nuestros compañeros de la CUT, para ver qué fue lo que pasó, por qué hay tanta denuncia, por qué hay tanto problema. Pero al mismo tiempo, sin dudarlo y sin tener ningún complejo, defender la democracia en Brasil. Y esta no es la manera que se lauda un proceso democrático. No es invocando a Dios que se destituya un presidente. Yo soy cristiano. Yo no creo que Dios participe en las decisiones de las revocaciones de los presidentes. Entiendo que hay una intención política de la derecha más conservadora de Brasil, un oportunismo de muchos de los que han estado en la corrupción brasilera, y finalmente se han conseguido unos votos que implican separar del cargo a Dilma Rousseff. Ahora, lo que debería haber pasado en Brasil es que el proceso democrático, las elecciones libres y el voto libre y secreto de los brasileros fuera quien laudara finalmente la elección.
Esto generalmente trae dificultades en los países donde suceden. Y una economía que venía siendo muy pujante cayó 4% el año pasado, se prevé que caiga otro tanto este año y naturalmente va a afectar a la economía nacional. Pero este no es el problema principal. El problema principal es que se debilitó la democracia en el país más importante del continente, el país potencia del continente. ¿Prevé entonces el PIT-CNT iniciar alguna movilización al respecto? Yo no, creo que nos vamos a estar convocando en un rato. El creo, lo digo pues estoy seguro, pero no sé la hora, para ver qué movilización con otros actores de la sociedad que están también vinculados a los temas internacionales, a los temas de la defensa de los derechos humanos, a las organizaciones hermanas del PIT-CNT, FUBAN y FEU, y todos aquellos uruguayos que sientan que defender la democracia vale la pena, para movilizarnos en defensa de la democracia, como estamos seguros que nuestros compañeros de las centrales sindicales brasileras se van a movilizar en defensa de la democracia, como lo hizo en su momento la CNT cuando la democracia fue golpeada en Uruguay. En Uruguay no tenemos esa costumbre, digamos, uno no puede ver una sesión de diputados de esa manera, y ojalá nunca suceda, me explico. Y al mismo tiempo, aún en los momentos de mayor crisis del Uruguay, durante la crisis del 2002, a ninguno de nosotros, en particular el movimiento sindical, se nos ocurrió que lo mejor era sacar a Valle, que había sido electo por el voto secreto a los uruguayos, ¿no? La corrupción golpea a los gobiernos progresistas de América Latina. Estoy pensando no solamente, por supuesto, en Brasil y lo que está pasando con el PT y la cantidad de dirigentes del PT, un partido histórico, un partido de izquierda, un partido obrero que tiene muchos dirigentes presos por corrupción. Estoy pensando también las denuncias en Argentina de un gobierno que se definió como progresista, el gobierno encabezado por Néstor Kirchner, luego por Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, hay una realidad del contexto latinoamericano de los gobiernos progresistas muy complicado. Hay acusaciones también de corrupción en el caso del gobierno de Venezuela. Sí, yo lo que digo es eso, que si hay denuncias de corrupción hay que investigarlas. No es el caso de Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff se le acusa de maquillar cifras previo a la elección pasada. Bueno, si ese es un motivo de destitución, imaginen que no habría presidentes en el mundo. No digo porque todos maquillen, porque todos miran la política económica desde su ángulo. Entonces me da la impresión de que, por un lado, hay que preguntar qué pasó, porque yo no me conformo con que integrantes del PT o integrantes del gobierno estén presos o en términos de proceso por corrupción, ni en la Argentina, ni donde sean denunciados. Y me parece que el movimiento sindical tiene que preguntar qué pasó a nuestros compañeros del movimiento sindical, porque algo pasó, y por qué pasó. Y al mismo tiempo decir, esto no es óbice para dar golpe de Estado, ¿verdad? Porque, digamos, la democracia sigue siendo un valor primordial en la estructura de cualquier ciudadano uruguayo, me da la impresión que todos defendemos la democracia. Entonces, si es así, bueno, ojalá la movilización sea contundente en Brasil y al mismo tiempo sea contundente en Uruguay, ¿no? Vamos a contarle a la teleaudiencia que la idea original de invitarlo a Fernando Pereira era para hablar también de otro tema muy relevante. Ese había sido en realidad el primer tema, y es la situación de un colectivo de personas que tienen entre 51 y 59 años, que fueron obligadas a afiliarse a las AFAPs y que hoy, cuando las AFAPs cumplen 20 años, los primeros que se empiezan a jubilar se dan cuenta que están siendo perjudicados. Hay un reconocimiento de todos los actores, de los que están a favor de este sistema, de las AFAP, hasta de los que están en contra, de que efectivamente hay un colectivo que va a ser perjudicado, que va a cobrar una jubilación peor por estar en las AFAPs. Hace muy poco, hace unos días, hace una semana, tuvimos en esta mesa de trabajo al diputado Conrado Rodríguez, diputado colorado, que elaboró un proyecto de ley buscando solucionar este tema, planteando que el aporte lo debe hacer el Estado. Estuvo también Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS. ¿Qué va a hacer el PIT-CNT como central sindical al respecto? ¿Qué movilización va a hacer ante esta realidad que es, bueno, hay un perjuicio para un conjunto de trabajadores uruguayos? No, yo sé que la memoria es corta, ¿no? Y si fuera muy larga, ningún humano resistiría, ¿verdad? Pero siendo corta, en el año 96 el Partido Colorado y el Partido Nacional votaron una ley que nosotros decíamos que iba a afectar el ingreso de los jubilados uruguayos y que además iba a quitarle al sistema
la solidaridad natural que debe tener y la distribución natural que debe tener. Intentamos derogar esa norma, juntamos firmas junto con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas y no logramos el objetivo. Es decir, no fuimos lo suficientemente potentes para en ese año 96 juntar las firmas que se requerían para derogar la ley. No obstante, el equipo de representación de los trabajadores, en el que ahora está presidiendo Ramón Ruiz, hizo una propuesta alternativa a la seguridad social y anunció, entre otros problemas, este problema. Que cuando llegaran las personas que fueron obligadas, porque a partir del 1 de abril del 96 tenían menos de 40 años, el aporte iba a ser insuficiente a la SAFAP y por lo tanto un jubilado que quedara dentro del régimen de transición mayor a 40 años comparado al que quedó en el sistema mixto iba a perder salario, ingreso. Hoy notamos que hay sectores que pueden llegar a perder más del 30% del ingreso. ¿Cómo un trabajador que se va a jubilar no se va a sentir indignado si hizo la misma aportación que el que se jubiló por el régimen de transición y va a cobrar 30% menos? ¿Es acaso entonces que esta injusticia no fue prevista? No, fue vista, se les mostró a los partidos tradicionales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no se puede hacer un proyecto de ley, sí se puede hacer, no tiene ningún efecto presentado desde el Parlamento porque tanto el tema tributario como el de la seguridad social requieren de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. ¿Qué tiene que hacer el PCNT? Como lo empezó a hacer primero con COFE, también con el sindicato de pedirle al Ejecutivo un proyecto de ley. Y empezar a poner en su plataforma central el perjuicio que significa para los trabajadores entre 51 y 60 años que no se modifique esta ley, que no se construya alguna alternativa para que efectivamente se jubilen en iguales condiciones quienes tuvieron aportaciones idénticas, ¿me explico? ¿Está de acuerdo el PIT-CNT con que los trabajadores se presenten ante la justicia a reclamar? Digo porque ya hay un equipo de trabajadores auspiciados por el doctor Wenir Sartú que ya se presentaron para iniciar demandas para lograr ese resarcimiento. ¿Está de acuerdo con esta estrategia? Bueno, no es la que ha promovido. Nosotros somos de los que creemos que las conquistas de este volumen se logran con movilización, con lucha y con negociación. Y que es necesario construir un espacio de diálogo social entre el Poder Ejecutivo, la Organización de Jubilados y el PIT-CNT para encontrar una salida que promueva igualdad de condiciones para personas que tuvieron igualdad de aportaciones. De forma tal de que, ¿cuál va a ser el camino que vamos a elegir? El que el otro día empezó a hacer COFE o la impositiva u otros días se han movilizado otros sindicatos. Generar una movilización general del PIT-CNT, porque esto afecta a la actividad pública y privada, que permita negociar condiciones para intentar igualar las condiciones de aquellos que estaban en el régimen de transición con el que están en el sistema mixto. ¿Es sencilla la tarea? ¿Le podemos decir a los uruguayos que la vamos a lograr en pocos días? No, nos podemos comprometer a utilizar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance, el conocimiento que tiene el equipo de representación de los trabajadores para presentar un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo lo haga suyo, porque esto es lo que tiene que pasar, que el Poder Ejecutivo tome la iniciativa y que el Parlamento finalmente lo apruebe. Pero todos nos tenemos que encargar de nuestras responsabilidades. No podemos hacer de cuenta que esto cayó del cielo. Esto fue una ley que se votó, que la votaron los partidos tradicionales, más allá de lo que le decía el movimiento sindical, que las AFAP iban a ser perjudiciales para el país, y lo están siendo. De hecho, lo están siendo. Nos cobran cifras siderales por la administración de nuestros fondos, y resulta que cuando se van a jubilar nuestros compañeros, que además fueron obligados a afiliarse, cobran menos. Quiere en decir, algunos casos 30% menos. No son 2 vintenes menos, ¿no? A criterio del PIT-CNT, juicio no, sino movilización. Bueno, es el camino que hemos elegido, sobre todo porque creemos que es el camino que puede ser más efectivo. Nosotros no le vamos a decir a nadie que no haga tal o cual cosa, elegimos un camino. Y el camino es el de la movilización y la negociación a través del diálogo social con el Poder Ejecutivo. Gracias por haber venido. Volvemos a conversar sobre este tema en puntual de forma más extensa en otra oportunidad. A las órdenes. Nosotros continuamos en la mañana.